Qué gozo me da estar con ustedes en esta hora para compartir nuestro comentario bíblico en construcción, comentario bíblico de liderazgo y competitividad. Para ustedes tengo el comentario número 85. La titulamos La verdad no es idea, sino valor. En Génesis capítulo 17, el versículo 17 y 18 encontramos un contexto que dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, sonrió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le has dado a nacer un hijo, y será ya de 90 años Sarai, mi esposa, a la luz. Y Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva ante ti, Señor. ¡Qué declaración más sorprendente! ¿Por qué Abraham, que había recibido la promesa de Dios? ¿Por qué Abraham, que había sido sustentado por medio de Dios? ¿Por qué Abraham, que había salido victorioso en la tierra de Egipto? ¿Por qué Abraham, que había andado por medio de la tierra de Canaán y ningún enemigo había osado atacarlo, sino que en todas sus victorias había prosperado, había mantenido y había hecho crecer su oro, su plata, su ganado, y Dios le había hecho uno de los hombres más ricos de la tierra? Ahora se burlaba de Dios, ahora no creía en Dios. ¿Por qué? Porque Abraham había asumido durante tanto tiempo que la verdad preciosa de Dios, que las declaraciones de Dios eran tan solo ideas, eran tan solo cuestiones y proposiciones que Dios le había hecho. Él no había visto que la verdad de Dios en sí era un valor, era un principio, que cada declaración de Dios, más que mera palabra, era ciertamente el poder de Dios para hacer todas las cosas. Y Abraham se rió, se burló de Dios y le dijo: ojalá que Ismael viva delante de ti. Es decir, tú no tienes el poder para hacer que un anciano de 100 años y una anciana de 90 años pueda ser fértil. Tú no tienes ese poder. Yo creo en tu palabra, pero esa verdad es meramente una idea. Señor, está más allá de lo que tú puedas hacer. Abraham tenía que entender, como tienen que entender los líderes de hoy, que la palabra de Dios es valor, es decir, que es un principio que podía librarle ciertamente de tanta angustia, porque en ella había una energía positiva, entusiasta, había una decisión para definir los asuntos, era ese valor a disposición de correr riesgo. Tenía que entender que la palabra de Dios no era meramente escritura, sino que podía ser una fuerza motivadora, autónoma y poderosa, que podía levantarlo y darle pensamientos positivos y enfrentarlo y empoderarlo de forma significativa en su vida. Él jamás se hubiera burlado de Dios y hubiera entendido que en la palabra de Dios hay poder, que es un valor. Oh, cuántos líderes, cuántos empresarios de hoy creen que solamente la mera exposición de una misión, de una visión, la mera exposición de la palabra de Dios, sin creer en ella, sin ver en ella que hay poder y espíritu, puede transformar y pueda cambiar. Habrá algo imposible para Dios, para que esa empresa tuya pueda levantarse. Habrá algo imposible para Dios, para que aquella congregación tuya moribunda, que cada día tiene menos y está enredada en conflicto, pueda levantarse y ser poderosa, imponente como el sol, y pueda crecer cualitativa y cuantitativamente. Habrá algo imposible para Dios. La imposibilidad está en la mente tuya, como está en la mente de Abraham, que concebía la verdad como una mera idea de Dios en su palabra, como una mera idea de Dios para que su empresa no pudiera crecer. Pero quiero decirte en esta hora que la palabra de Dios es un valor, es decir, es un poder positivo para que se pueda cumplir, porque Dios dijo y fue hecho, Él mandó y de la nada existió la abundancia que está en la tierra. Y aquí yo despliego las tierras y su plenitud y tus productos delante de mí. Yo soy tu sustentador, mío eres tú, yo te puse nombre. Debemos entender entonces que en la palabra de Dios hay fortaleza, hay poder, hay propósito, y esa ciertamente es vida en sí, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y no pueden quedar allí como letra muerta, sino que tienen que tomar poder de la mente, del cuerpo, del ser, como lo tomó de Abraham. Y a partir de ahí de Abraham no llegó a ser el mismo. Abraham fue poderoso, ya más nunca mintió, ya más nunca fracasó. Abraham llegó a ser un hombre de Dios, y en medio de la prueba suprema de su vida, de enterrar el cuchillo en el corazón de sacrificio de su propio hijo Isaac, él pudo ver la victoria más grande y fue llamado amigo de Dios. Ya entendió que la palabra de Dios no es letra muerta, sino que es espíritu y en verdad. Dios quiere hacer grandes cosas en tu empresa, en tu iglesia, pero debes quitar de tu mente que solamente la verdad de Dios es una mera idea racional.
y entender que es un valor en sí. Ven y se les practica.